Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Convicciones Cristianas, a la Escuela de Vida Cristiana. Qué bueno que puedan estar nuevamente con nosotros compartiendo este tiempo. Eh, Gracias a todos los que están entrando en este momento y saludando. Bueno, voy a saludar un poquito mientras van entrando más. Bienvenidos. Lo tenemos a Daniel, a Mónica, está Patricia también. Bueno, a ver quién más. Mi esposa, mi hijo, Nilda de ¿dónde? De Sarmiento Chubut. Saludo a toda la gente amada de Sarmiento Chubut. Están todos ahí, gente muy querida para nuestra familia. Así que bueno, van a seguir, seguramente van a seguir entrando más personas. Bienvenido a todos, espero que se encuentren bien. Pueden ir saludándose si quieren ahí en el chat, dándose la bienvenida unos con otros, saludándose, va a estar bueno eso. Bueno, acá estamos una vez más con Convicciones Cristianas. Esta noche vamos a continuar con la Escuela de Vida Cristiana, la segunda sección que estamos viendo de Escuela de Vida Cristiana. Estamos en una parte muy interesante, muy interesante, porque estamos tratando de regresar al diseño de Dios para la iglesia. Estamos hablando del verdadero evangelio y estamos hablando de la importancia que tenemos de poder entender cuál es el evangelio, de poder entender cuál es la verdad de este nuevo pacto en el que vivimos, como hablamos la semana pasada, y bueno, poder entender cuál es nuestro rol dentro de este nuevo pacto, dentro de la misión que Dios tiene para la iglesia, del propósito que Dios tiene para la iglesia, dónde encajamos nosotros en esta nueva vida que Dios nos ha dado, dónde encajamos nosotros en este reino, en la iglesia, y bueno, aquí estamos para poder ayudarles un poco a poder entender cuál es toda nuestra vida en Cristo, esta nueva vida que hemos recibido. Y es fundamental, como decía el sábado pasado, que podamos tener bien en claro de qué se trata el nuevo pacto en el que vivimos. Perdón que la voy un poquito a tomar. Es de suma importancia entender en el nuevo pacto en el que vivimos. Pero me estoy buscando algo, unas cositas acá, a ver si... Ahí estamos. Muy bien. Bueno, mientras van entrando más, sigo saludando. Ahí está Laura también, Conchero, seguramente allí desde Junín. Siguen entrando más hermanos. Yo estoy chequeando acá la señal de internet para ver, a ver si está funcionando todo bien. Estamos bien, así que bueno, perfecto. Continuamos entonces. A ver quién más entró. A ver, hasta ahora están los mismos de siempre. Aquí alguien más, acá Verónica Rosales, bienvenida. De Quito, Ecuador. Bueno, bienvenida Verónica desde Quito, Ecuador. Qué lindo que nos esté acompañando esta noche. Y bueno, seguramente van a seguir entrando más hermanos que están pendientes de esta escuela. Por favor, sería bueno que puedan compartir con sus contactos. Sé que algunos lo están haciendo ya, pero puedan invitar a otros. Ustedes saben que todos los sábados a las 9 de la noche tenemos esta escuela, y que en principio la habíamos hecho en el grupo, pero después dijimos vamos a abrirla, vamos a hacerla para que mucha más gente pueda verla. Y en el grupo sí, en el grupo le dejamos los bosquejos a los que quieran entrar al grupo de esta escuela. El grupo se llama Discipulado, lo tienen aquí en la página, lo pueden encontrar y entrar al grupo, solicitar entrar. Y allí, bueno, nosotros siempre vamos dejando, cada vez que enseñamos o predicamos, dejamos el bosquejo para que ustedes puedan luego repasar la enseñanza o el mensaje que prediqué, y bueno, puedan sacarle más jugo, ¿no? a lo que hayan escuchado. Siempre es bueno revisar y volver sobre lo que hemos escuchado para poder fijar conocimientos, y además para que, bueno, que el Espíritu Santo también haga esa obra de transformación de nuestro entendimiento. Así que bueno, muy bien, vamos a comenzar. Entonces voy a compartirles a ustedes mi pantalla. A ver, espérenme un segundito que me voy a preparar por aquí. Vamos a compartir la pantalla, así ustedes pueden ver lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, muy bien. Como siempre, estamos en Convicciones Cristianas. A ver si se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, se está viendo. Muy bien, como siempre estamos en Convicciones Cristianas. Siempre repito lo mismo, que el nombre Convicciones Cristianas no es un nombre que se nos ocurre por ponerlo y que sonaba lindo, sino que es una verdad que intentamos vivir todos los días y que procuramos que otras puedan vivir. Creemos realmente que las convicciones determinan nuestra forma de vivir. De hecho, la definición de convicción es un argumento convincente que se traduce en tu conducta, o sea, un argumento que hace que vos vivas como vivís, que reacciones como reaccionás, que hagas las cosas como las haces. Y muchas veces esa forma de vivir que tenemos nacen
de argumentos que no son cristianos, entonces las convicciones de vida que tenemos no son cristianas, por más que digamos que creemos en Cristo, por más que digamos que creemos en el Señor, aún así estamos... me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo la pantalla, ahora se la comparto. Ahí estamos. Ahora sí me van a ver. Ok, ahora seguramente van a ver lo que yo veo. Disculpen, pensé que ya se la estaba compartiendo. Entonces les decía la importancia de poder tener, de tener claro cuáles son nuestras convicciones, y tenemos que repasar justamente las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles como hacía la iglesia primera, porque allí están las verdades que nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida y que las tenemos que vivir, porque esa es la forma en que realmente vamos a vivir en bendición, y que también vamos a poder expresar a Cristo, que ese es realmente nuestro propósito aquí en la tierra, ¿no? Expresar la imagen de Jesucristo. Bueno, muy bien. Veo que se siguen saludando, así que bueno, vamos a avanzar. Entonces decía que estamos en esta nueva etapa de convicciones cristianas y estamos en este nuevo tema que pusimos, regresando al diseño, el Evangelio. Estamos hablando del verdadero Evangelio. La semana pasada hablamos de qué era el verdadero Evangelio, lo vamos a repasar un poquito. Y estamos en la segunda clase, que se llama Embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Hoy vamos a ver una de nuestras facetas de la identidad que tenemos en Cristo. Siempre me gusta desafiar a la gente cuando hablamos a veces en privado o también en público. Me gusta desafiarla y decirle, bueno, vos quién sos en Cristo, y entonces cuál es tu fe. Y entonces muchas veces, bueno, yo era católico, ahora soy evangélico, y bueno, y dan vuelta por ahí. Y en realidad nosotros tenemos 4 facetas en cuanto a la identidad que tenemos en Cristo, porque ahora estamos en Cristo, ¿sí? Hemos creído en Él y estamos en Él. Fuimos reconciliados en el cuerpo mortal del Hijo, y juntamente con Él ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales y estamos en Cristo. Esa es nuestra posición, en Cristo. Y en Cristo nosotros, en la relación que tenemos con el Padre, somos hijos. En la relación que tenemos con Cristo, somos sus seguidores, sus discípulos. En la relación que tenemos, y obviamente que Él es nuestro Señor, somos su pertenencia. Y en la relación que tenemos con el Espíritu Santo, somos su habitación. Él nos habita, Él está aquí dentro nuestro. Somos el templo del Espíritu Santo. Y en cuanto al mundo, en cuanto a toda la creación, somos embajadores de Cristo. Y este es un punto muy importante, porque hoy vamos a ver cómo muchas veces esta faceta del cristiano no se trabaja mucho, y muchos se pierden la posibilidad de vivir como embajadores de Cristo. Y en realidad eso es lo que somos. Para eso somos iglesia. La iglesia es aquella que lleva el mensaje de Cristo a todo lugar. Y hoy tenemos que empezar a ver esta identidad de embajadores, repasarla, verla, incorporarla si es que no la tenemos, activarla si es que se desactivó, y poder vivir como verdaderos embajadores del Señor, porque para eso estamos aquí en la tierra, para eso somos iglesia, ¿no? Y bueno, la semana pasada hablábamos del Evangelio. Decíamos que el Evangelio no es un mensaje, que el Evangelio es una persona, que el Evangelio es Cristo, que Él es el Evangelio de Dios. Lo veíamos en Romano 1, cuando Pablo dice que Él fue apartado para el Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo. Entonces el Evangelio no es un mensaje. Dijimos que Cristo no es un solucionador de problemas matrimoniales, no es un asistente matrimonial, no es un asistente de economía, no es todas las cosas que le quieren hacer parecer a Cristo, no es un médico. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, y siempre presentamos una faceta de Cristo que no es la que tenemos que presentar, porque nosotros tenemos que solucionarle el problema a la gente, y no son los problemas terrenales, sino un problema eterno que la gente tiene, que son pecadores, están en pecado, viven en desobediencia a Dios, y tenemos que reconciliarlo con Cristo, ¿sí? Con Dios por medio de Cristo, y esa es nuestra tarea, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso es que es muy, muy importante que puedan estar ahí atentos, y realmente hoy nos empezamos a lanzar a todo lo que tiene que ver con nuestra parte operativa en el reino de los cielos. Dijimos la otra vez, cuando hablábamos de convicciones cristianas, que estas convicciones, cuando se generan convicciones cristianas en nosotros, no solamente nos hacen estar en paz con nosotros mismos, y en paz con Dios y en paz con los demás, sino que también nos hacen productivos para el reino de Dios. Y esto es sumamente importante. Dios está buscando una iglesia que sea productiva para su reino.
y en este tiempo, o hace mucho tiempo ya, que encuentro una iglesia dormida, una iglesia que está entretenida en muchas actividades. Bueno, ahora, por suerte, o por suerte digo, por obra del Señor seguramente, se paró todo, ya hoy en día no hay reuniones, hoy en día a causa del COVID se terminaron las reuniones en los templos, no hay esa cantidad de actividades que había en los templos antes, y bueno, y ahora es cuando se ve realmente quién es la iglesia, ¿no? Quién eran los que vivían de la religión, quién eran los que vivían una vida témplica, una vida totalmente dependiente del templo y del culto y de las actividades del templo, y ahora empieza a surgir la verdadera iglesia. ¿Quiénes son verdaderamente iglesia? Y la iglesia son aquellos que llevan a Cristo en todo lugar y que llenan todo en todo lugar de la fragancia de Jesucristo. Esa es iglesia. Entonces hoy vamos a ver cómo nosotros podemos ser parte de esto, de lo que Dios está haciendo en el mundo entero desde hace 2000 años, no desde ahora. Tenemos que despertar. Así que bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a meternos ya en la clase de hoy, así no lo hacemos tan extenso. Si hay algo que la iglesia... Vamos a hablar de esto que es importante. Yo entiendo que hoy no le estoy hablando a gente que no es cristiana, le estoy hablando a gente que es cristiana, gente que ha participado en congregaciones o que está en congregaciones, y creo que esto le va a ayudar a muchos seguramente a poder reubicarse en el plan que Dios tiene con la iglesia y poder también entender, bueno, para qué somos iglesia, ¿no? Y hay algo muy importante que siempre se ha hablado, y aquí lo voy a empezar a resaltar para que me sigan. Si hay algo que la iglesia ha buscado concretar desde hace mucho tiempo, es multiplicarse. Siempre estamos viendo el deseo de multiplicarse, ¿no? Siempre cuando uno va a una congregación, si es una congregación muy, ¿cómo puedo decir?, muy convencional o muy cerrada para adentro, no va a estar todo el tiempo hablando de multiplicarse, pero siempre, la mayoría de las iglesias quieren multiplicarse. La mayoría de las congregaciones quieren multiplicarse, quieren sumar gente al templo, quieren hacer el templo más grande. Ahora vamos a ver ese tema. Quieren que Cristo sea conocido de alguna manera, ¿no? Pero de una manera equivocada, digo, pero bueno, quieren hacer que se conozca, y todos buscan una multiplicación. Yo hace casi 18 años que soy cristiano, y siempre he escuchado métodos de multiplicación. Por eso acá digo que hablamos de multiplicación y buscamos diferentes métodos para lograrlo. Hemos escuchado, yo en este tiempo he escuchado tantos métodos para multiplicar la iglesia. No sé si ustedes han pasado por ahí. Las células, la espiga, las casas de paz, esto, aquello, lo otro, invasión de amor y tantas cosas que se escuchan. Perdón, poniendo con la voz media complicada hoy. Y tantas cosas que se escuchan, y de repente uno dice, pero ¿qué es lo que se busca? O sea, ¿por qué realmente hacemos tantas cosas, o se hacen tantas cosas, si realmente la iglesia no se multiplica? O se multiplica, pero no se multiplica en lo que debería multiplicarse. Ahora lo voy a explicar. En algunos casos, ¿sí?, se puede, voy a leer, en algunos casos se puede juzgar que se alcanzó el objetivo porque los auditorios están repletos de gente y es necesario auditorio más grande para reunir a las personas, pero en realidad esto es multiplicación. Vemos que en muchos lugares, hay congregaciones que arrancaron tal vez como muchos, en un garage o en un local pequeño, luego le queda pequeño local y ya tienen que, porque son 20 y están todo apretado, entonces ya tienen que un local más grande y consiguen algo para 100, y de repente, bueno, se le llena de 100 y ya tienen que ir algo más de 500 y así. O de repente compran un terreno, empiezan a edificar y después van volteando paredes y agrandando mal el auditorio, y pensamos equivocadamente que eso es multiplicación, que la gente se está multiplicando. En realidad lo que se está es sumando gente a una congregación, se está sumando gente a una vida témplica, se está sumando gente a las actividades que hay dentro de ese auditorio, y en realidad no se está multiplicando el evangelio realmente. Lo que se está haciendo es sumando, no multiplicando. La iglesia primera multiplicó discípulos. La iglesia primera multiplicó discípulos. Nosotros sumamos creyentes que los involucramos. Nosotros ya no, ya no liberamos esa parte, ¿no? Pero la iglesia, la tradición religiosa sigue involucrando gente a la vida del templo, a los cultos, a las actividades. Actividad para niños, para adolescentes, para hombres, para mujeres, para matrimonio, para ancianos, para esto, para aquello, para lo otro, para líderes, para no líderes, y vivimos con todo un programa, con toda una agenda llena de actividades, y pensamos que eso es hacer iglesia. Y ahí es donde nos damos cuenta después, cuando pasa algo como pasó ahora con el COVID,
que la iglesia no tenía prácticamente injerencia, porque ahora la iglesia no sabe qué hacer. Hay mucha gente que se quedó sin saber qué hacer, porque todo lo que hacía antes era una vida dentro de cuatro paredes, y ahora cuando sale de las cuatro paredes se encuentra que afuera hay un mundo con gente que está complicada, con gente que tiene muchos problemas, con gente con muchas formas de pensar muy diferentes, muy anticristo. Entonces ahora nos encontramos con otra realidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora como iglesia? ¿Cómo hacemos ahora para extender el evangelio, para multiplicar realmente discípulos? Bueno, tenemos que entender cómo funciona Dios, qué es lo que Dios nos pide. Necesitamos definir qué es multiplicación y qué debemos multiplicar. Y acá hay una definición, ¿no? Multiplicación es un procedimiento que consiste en doblar o repetir varias veces la cantidad o número de cosas. O sea, doblar, multiplicar, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, ¿me entienden? No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoy somos 10, y la semana que viene vinieron 2 nuevos, somos 12, y la otra semana vinieron 5 más, somos 17, y la otra semana vinieron 3 más, qué bueno, llegamos a 20. Nos estamos multiplicando, no, estamos sumando gente a la membresía de una congregación que está dentro de un auditorio. Eso no es multiplicar discípulos, eso no es multiplicar lo que realmente debemos multiplicar, que es la vida de Cristo. Estamos sumando gente, actividades, ¿sí? Y no estamos cumpliendo con el verdadero rol, que es ser embajadores. El significado de su palabra, la cual eso es originaria del latín multus y que corresponde a mucho, y plico, que es doblar. La multiplicación es básicamente una suma repetida, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? Eso es multiplicar. Entonces, hoy en día, cuando nosotros empezamos a dar vuelta y a tratar de encontrar discípulos de Jesucristo, no los encontramos. Encontramos personas que han participado de alguna tradición religiosa, que tienen complicaciones para entender el nuevo pacto en el que vivimos, tienen creencias muy mezcladas con el antiguo pacto y el nuevo pacto, como lo enseñé la semana pasada. Entonces, al tener esa mezcla, la vida no le funciona. A pesar de que ahora supuestamente están en Cristo, no les funciona la vida, y así es como van, ¿sí? Van arrastrando su vida cristiana, y parece que lo que debería ser un gozo y una plenitud y disfrutar esta vida se convierte en algo pesado, en algo difícil de llevar para algunos que no saben qué hacer con su vida, otros que tienen problemas existenciales, yo no sé para qué estoy acá, qué es lo que Dios quiere con mi vida, algunos que de repente no les funciona la economía, no les funciona el matrimonio, no les funciona esto, y se preguntan, ¿y para qué estoy en Cristo yo? Entonces ahí está el grave problema, no saber para qué llegamos a Cristo. Y como dije la semana pasada, el gran problema es la presentación del Evangelio, que por favor les pido que se queden. La semana que viene la semana que viene no vamos a estar, después les voy a decir por qué, pero el próximo sábado que nos reunamos vamos a estar hablando de cómo debemos presentar el Evangelio, porque eso es fundamental, pero no me quiero adelantar. A ver, en base a esta definición podríamos afirmar que la multiplicación no es un evento, sino un suceso. Y acá está el gran problema que la iglesia tiene. La iglesia, cuando digo las congregaciones, quieren multiplicar creyentes a través de eventos. Usted seguramente escuchó todas unas 2 o 3 décadas de las campañas evangelísticas, y después, bueno, se pasó a otro tipo de sistema. Ya después aparecieron los estadios llenos con gente, o los eventos musicales para poder ganar personas para Cristo. Y después, ya ahora últimamente, ahora se sale a las plazas y se canta en las plazas y se reparte algún papel, o se le habla a la gente, y pensamos que un evento es lo que va a provocar la multiplicación de la vida de Cristo en la sociedad. Nosotros tenemos que entender que lo que necesita esta sociedad es la vida de Cristo, y la vida de Cristo no pasa de persona en persona, sino es a través de entender quiénes somos nosotros en Cristo y cómo transmitimos esa vida a otros. Y el creyente no puede vivir esto, el creyente no lo puede hacer, porque el creyente es templo dependiente, el creyente es culto dependiente, el creyente siempre es oración dependiente, está esperando que alguien ore por ello, que le den una bendición. Entonces el creyente, como siempre digo, es un consumidor de bendiciones, en cambio el discípulo es un multiplicador de la vida de Cristo. Y ya vamos a llegar un momento en esta escuela cuando hablemos de ser discípulos y de hacer discípulos, porque esa es la misión que tenemos como iglesia. El propósito que tenemos es ser discípulos, y la misión es hacer discípulos. Si no trabajamos en esto, nuestra vida cristiana no tiene sentido. O sea, es simplemente lo que estamos viviendo, es una religión, una tradición religiosa. Parece ser verdadera, pero no lo es. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido puro eventos,
y no meter a la gente en un proceso para que pueda ser transformada a la imagen de Cristo, convertirse en un discípulo y luego hacer discípulos a otras personas. Y otra cosa, estos eventos específicamente evangelísticos para introducir gente a un templo, porque lamentablemente la tarea evangelística que se hace es para introducir gente a un templo, no para introducirla a Cristo. O sea, se usa a Cristo, pero para introducirla a un templo donde hay todo un sistema armado esperando que venga gente con distintas actividades para que la gente se acomode en distintas actividades. Y bueno, ahí las tenemos y ahora son parte de la membresía y ahora siguen viniendo y ya se hicieron parte de esto y ahora parece como que fuera un club donde todos los fines de semana están ahí. Y entonces de repente esa gente dice, ¿qué hago con mi vida? No sé, pero vení todos los domingos, tenés que estar acá. Y creemos que eso es realmente lo que Dios espera de nosotros. Y estamos totalmente equivocados porque dejamos de ser luz en la sociedad. Aquí digo algo, ¿no? Que estos eventos, esta multiplicación no es un evento, sino es un proceso. Y el problema de los eventos es que el punto importante aquí es que definamos a qué es lo que debemos multiplicar. O sea, ¿qué es lo que debemos multiplicar? ¿Debemos multiplicar templos? ¿Debemos multiplicar creyentes? ¿Debemos multiplicar actividades? Porque a esto es lo que se ha dedicado la iglesia por muchos años, especialmente en los últimos 100 años. Mucho se ha dedicado a esto, a multiplicar templos, a multiplicar creyentes y a multiplicar actividades. ¿A esto nos tenemos que dedicar? Vos y yo, hijos e hijas de Dios, ¿nos tenemos que dedicar a esto? ¿A multiplicar templos, a multiplicar creyentes y a multiplicar actividades? Porque saben que la multiplicación es parte de la esencia del ser humano. Dios cuando creó en Génesis, cuando crea al ser humano, a Adán y Eva, luego le dice que procreen y que se multipliquen. Habla de multiplicación. Una de las bendiciones que Dios nos da a nosotros es la capacidad de multiplicar lo que nosotros somos en otros, ¿sí? Está la parte de reproducir, obviamente, todos reproducimos, tenemos nuestros hijos, pero esos son hijos que vienen de la reproducción, pero nosotros tenemos que también ver la parte de multiplicar. Dios a nosotros nos ha dado la capacidad y la bendición de multiplicar recursos, multiplicar bienes, pero sobre todas las cosas en el Evangelio, multiplicar la vida de Cristo en otras personas. Y esto es lo que estamos fallando como iglesia, porque nos enfocamos en templos, edificios, nos enfocamos en creyentes, como decía recién, que son totalmente dependientes de lo que pasa en el templo, y nos dedicamos a hacer actividades para que esos creyentes se queden en el templo, se sientan a gusto y ahí vivan su vida como en un letargo espiritual, nunca pudiendo cumplir con lo que Dios había esperado para ellos, por lo cual los creó. Es por eso que nosotros tenemos que ver lo importante que es, y por eso digo aquí que veremos en las próximas clases que la iglesia primera concibió la multiplicación de una forma muy diferente a la que nosotros lo entendemos, ¿sí? Yo siempre digo, si uno quiere saber para qué fue creado el hombre, cómo fue creado el hombre y para qué fue creado el hombre, tiene que ir a Génesis. El hombre, digo, no como género, sino como la creación de Dios, hombre y mujer, ¿sí? El ser humano, ¿para qué fue creado? ¿Para qué hemos sido creados? Bueno, si yo quiero saber para qué si fui creado, tengo que ir al Génesis y ver por qué Dios me creó y para qué Dios me creó y qué espera Dios de mí, ¿sí? Entonces ahí yo ya me empiezo a alinear a lo que Dios espera de mí. Y luego, si soy iglesia, si estoy ya en Cristo, y si soy iglesia, ya repito miles de veces, no iglesia católica, no iglesia evangélica, hablo de iglesia, aquellos que son la representación de Cristo en la tierra. Si yo soy iglesia, yo ahora me tengo que pensar, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo ahora que soy iglesia? Y la mejor forma de saber qué tenemos que hacer como iglesia es ir al Génesis de la iglesia, al inicio de la iglesia. Y eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos ahí, en 28 capítulos, tenemos 45 años de iglesia, 45, 60 años aproximadamente de iglesia, la primera iglesia. ¿Sobre qué base se edificó? ¿Cuáles eran las actividades que ellos tenían? ¿Cuál era la misión que tenían? ¿Cómo la llevaban adelante? ¿Cómo ellos experimentaban a Cristo y cómo lo manifestaban y lo daban a conocer y cómo lo compartían con otros a Cristo? ¿Cuál era el único mensaje que ellos tenían? ¿Por qué querían ser parte de la iglesia? Porque la iglesia no era un templo, la iglesia era la multitud de gente que era iglesia. Entonces nosotros tenemos que volver al Génesis para poder funcionar como iglesia, para poder funcionar como hijos de Dios. Si no, vivimos una religión chata, monótona, sin sentido, sin propósito, aburrida. Nunca nos proyectamos en la vida, nos quedamos siempre con eso. Necesitamos salir de ahí. Como vengo diciendo siempre, el gran problema lo tenemos con la tradición religiosa. Vengo predicando la tradición religiosa. No se pierda mañana voy a hablar de Cristo como el agua.
¿sí? Del agua que tenemos que beber. Cristo, tenemos que beber del agua de Cristo, no de la tradición. Porque mientras bebamos de la tradición siempre vamos a quedarnos con sed. Mañana vamos a hablar de eso. Pero bueno, ¿qué es lo que multiplicaban ellos? Ellos, o sea, la primera iglesia, fíjense, miren, se lo resalté aquí para que le quede bien claro y si quiere después cópieselo y póngalo en algún lado. La primera iglesia, ¿sí? Ellos multiplicaban casas en lugar de templos, ¿sí? Multiplicaban discípulos en lugar de creyentes y multiplicaban comunión en lugar de actividades. Ellos tenían claro qué es lo que tenían que hacer. Multiplicaban casas donde se reunían en lugar de templo, porque la iglesia primera no tenía templo. Nunca estuvo en el plan de Dios, en el plan de Jesucristo, dejarles un templo. Vayan y hagan un templo. Reúnanse en templos, en catedral, en capilla, en cualquier nombre que le quieras poner a un lugar de reunión. Para Cristo no estaba eso, porque la base de la iglesia primera era la comunión, y la comunión no se da en templos, la comunión se da en casas. Entonces, ellos multiplicaban casas en lugar de templo. El evangelio corría por las casas. Se reunían las familias y siempre se ejercía el sacerdocio en las casas. Vamos a hablar más adelante de lo que es el sacerdocio que nos toca a todos. Hoy todos somos sacerdotes de Cristo. La Escritura lo dice. Que todos nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, somos ministros competentes. Y Pedro dice que nosotros somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Somos reyes porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales gobernando, pero aquí en la tierra somos sacerdotes de Cristo. Y el sacerdocio que hemos recibido, que todos hemos recibido el sacerdocio, es para las casas, para las familias, para los hogares, no para los templos. En el antiguo pacto era un sacerdocio para templo, pero en el nuevo pacto que estamos, el sacerdocio es para las casas. Por eso mismo que ellos multiplicaban discípulos no creyentes, porque al sentarse a la mesa y pasar tiempo y explicarles y enseñarles, no generaban creyentes que solamente iban a un lugar, a una reunión para ver un espectáculo y para ver si se sentían tocados por el Espíritu y si lloraban o si se caían al piso, o si se reían o si pasaba algo sobrenatural. Iban a un fin de semana a ver que algo pasaba. No, estaban en un ambiente normal como cualquiera de nosotros. Yo me imagino que si hubieran sido argentinos estarían tomando mate, no sé, disfrutando del momento. ¿Sí? Y en ese momento que se generaba la comunión, aquellos que eran más maduros hacían a los otros discípulos de Cristo. Los que eran discípulos ayudaban a los otros a convertirse a discípulos de Cristo. Había una comunión, y por eso digo ahí que lo otro que ellos multiplicaban era la comunión. Ellos multiplicaban comunión en lugar de actividades. Tú no ves a la iglesia primera diciendo, bueno, este fin de semana tenemos un culto de adoración, este fin de semana tenemos tal cosa, este fin de semana esto, con los jóvenes, con ellos. No, ellos no tenían actividades, ellos tenían comunión. Los cuatro pilares a los que se dedicó la iglesia primera era la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, o sea, recordaban la cena del Señor, y la oración. Eran las 4 cosas que se dedicaban ellos. No se dedicaban a otra cosa, nada más que a eso. Y solamente dedicándose a eso, el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Solamente. Ahora, en este tiempo, que la iglesia empezó como a desaparecer, porque es impresionante lo que está pasando, nos damos cuenta que nosotros, por no seguir la receta de la primera iglesia, somos una iglesia intransigente, o sea, no afectamos a nadie. ¿Por qué? Porque encerrados en los templos no afectamos a nadie. Y ahora que no están los templos nos damos cuenta que no afectábamos a nadie. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de ver, de entender el diseño de Dios para la iglesia. Por eso que el título de esta nueva etapa de la Escuela de Vida Cristiana se llama Regresando al Diseño. Regresando al diseño. Es necesario regresar al diseño. Dice aquí, todo lo que multiplicaban era porque repetían varias veces un diseño que tenía un objetivo bien definido: manifestar en todo lugar a Cristo, llenar la tierra de su conocimiento y establecer el gobierno, su gobierno en la sociedad. Pues ellos tenían bien claro. Ellos repetían un diseño. ¿Qué diseño repetían? El mismo de Jesucristo. Porque lo que enseñaban los apóstoles es lo que ellos vieron de Cristo. Lo que ellos vieron, lo que escucharon, lo que aprendieron de Cristo, eso los apóstoles lo enseñaban a los demás, y así empezó a correr por cada casa esta enseñanza, esta forma de vida. Entonces ellos manifestaban a Cristo en todo lugar, y llenaban toda la tierra del conocimiento de Cristo. Ellos hablaban por todo lado de lo que Cristo había venido a decir. Y entonces, ¿cómo es que establecían el gobierno de Dios en la sociedad? ¿Porque se hacían políticos? ¿Porque tomaban lugares de posición de gobierno? No,
porque el gobierno de Cristo se iba estableciendo en cada casa. Ya vamos a hablar más adelante, clase 8 por ahí, vamos a hablar de cómo se multiplica la vida de Cristo por las casas. Ya lo vamos a hablar, pero hoy vamos a hablar de embajadores, no me quiero meter ahí todavía. Seremos, dice aquí, si queremos ver una verdadera multiplicación en nuestros días, necesitamos vernos como ellos se vieron. Embajadores de Dios enviados a tomar regiones por medio de establecer el gobierno de Dios en cada casa de cada ciudad. La primera iglesia no tenía como objetivo en una ciudad comprar un terreno y edificar un templo y después hacer actividades para que la gente venga al templo. La primera iglesia no tenía como objetivo comprar un edificio grande para poder hacer que la gente venga ahí y tener un montón de actividades para entretener a la gente. Ese no era el objetivo de la primera iglesia. La primera iglesia tenía otro objetivo, y era llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra, porque eso fue lo que Jesús le pidió. Vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Cuando le dijo, esperen el Espíritu Santo porque recibirán poder y me serán testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre fue esa la misión de la iglesia. No hacer templos, no hacer reuniones, sino hacer discípulos. Ahora, ¿cómo es que ellos pudieron hacer esto? Es porque ellos tenían claro una identidad que nosotros como iglesia aún no tenemos clara. Hay mucha gente que hace años que está, dice, en una religión cristiana y aún no tiene esta identidad clara. Por eso es que no vive de esta forma. Y la identidad que tenemos que generar es el tema que hablamos hoy y que vamos a hablar hoy, que es embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Hoy vamos a ver qué es ser un embajador. Porque esa es la identidad que tenemos que trabajar. Hoy quiero trabajar esta identidad en tu vida. Porque si no tenés clara esta identidad, estás perdiéndote algo muy valioso. Te estás perdiendo de vivir una de las cosas por las cuales Cristo te llamó a su reino y te hizo parte de su iglesia. Esta identidad la tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar una identidad muy clara. Esto es muy importante. Porque esto determina cómo vas a vivir. Vamos a ver esto. Embajadores reconciliando al hombre con Dios. Eso es lo que somos. Somos embajadores reconciliando al hombre con Dios. Vamos a verlo. Vamos a leer 2 de Corintios 5 del 17 al 21. Dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, y acá viene la primera pregunta, ¿dónde estás? Si estás en Cristo o estás parado en alguna religión que hable de Cristo, pero este es otro tema. Por eso hablábamos la semana pasada del Evangelio. Fíjense que todas las enseñanzas no son porque sí, todo es un camino que los voy llevando para que vayamos formando identidad y para que vayamos viviendo lo que Dios quiere. Entonces Pablo dice, si alguno está en Cristo, como les dije la semana pasada, el Evangelio que es Cristo, y cuando lo aceptás como el Señor de tu vida y el gobernante de tu vida, te metes en Cristo. Si estás en Cristo, o sea, si estás bajo el gobierno de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y acá dice bien claro, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea, el hombre estaba enemistado con Dios por causa del pecado, y el sacrificio de Cristo en la cruz hace que ahora el hombre sea perdonado de su pecado, y por medio de Cristo presentado delante del Padre, ¿sí?, como santo, porque te ve en Cristo, y justificado, y ahora Dios te recibe como hijo. Pero el Padre nos reconcilia en Cristo, no fuera de Él. Nos reconcilia, nos hace hijo, y nos da toda la herencia que le dio a Cristo, nos hace coherederos de esa herencia. Pero no queda ahí, esa es nuestra posición con Él. Ahora viene la posición con el mundo. O sea, viene ahora nuestra función hacia el mundo. Y dice, nos reconcilió con Cristo. Ahora que estás en Cristo, quiere decir que naciste de nuevo, ¿sí? Ya naciste de nuevo, sos una nueva criatura. Esta nueva criatura se reconcilió con Dios. Perfecto, ¿ahora qué hago? Disfrutar de tu relación con Dios, pero ahora tenés una tarea para hacer acá en la tierra. Ahora Dios te da un ministerio, ahora vamos a ver todo lo que Dios te da y lo que te manda hacer. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora voy a explicar qué es eso. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos
la palabra somos significa identidad. ¿Qué es lo que somos? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, acá vamos a ver tres cuestiones que son sumamente importantes y que tienen que generar en nosotros identidad y propósito. Identidad y propósito tiene que generar esto. Esta enseñanza hoy te tiene que parar en una identidad real en cuanto a tu relación con Dios y hacia el mundo, y te tiene que dar sentido de existencia dentro de la iglesia, para que sos parte del cuerpo de Jesucristo. Es de suma importancia que esta generación entienda en su espíritu, ¿sí?, en el espíritu de su mente, lo que la generación de Pablo entendió. Somos embajadores de Cristo. La generación de Pablo dio vuelta al mundo. La generación que vivió, que convivió con el apóstol Pablo, como de otros apóstoles también, pero específicamente Pablo, que fue el primero que llevó el evangelio a todo el mundo no judío, esas personas revolucionaban el mundo entero. ¿Pero por qué lo revolucionaban? Porque ellos tenían una mente clara, ellos tenían un concepto claro. Ahora somos hijos de Dios, Cristo nuestro Señor, el Espíritu Santo nos habita y tenemos una misión hacia el mundo, que es ser embajadores de Cristo. Yo te pregunto, ¿vos sos embajador de Cristo? ¿Estás viviendo como un embajador de Cristo? ¿Tenés clara esta identidad que Dios te dio? Esperemos que sí, y si no, hoy vamos a tratar de formarla. Somos embajadores de Cristo, pero ¿qué significa ser un embajador de Cristo? Porque Pablo dice, somos embajadores de Cristo, pero ¿qué significa ser un embajador? Una cosa que vos digas, sí, yo soy tal cosa, pero no tenés idea de lo que sos. Yo por decir puedo decir cualquier cosa, sí, yo soy esto, soy... ¿Cuánta gente dice, yo soy hijo de Dios, pero después tiene una relación con Dios como si no fueran hijos? Jesucristo es mi Señor, pero en realidad Cristo no los gobierna, se gobiernan a sí mismos ellos. No, el Espíritu Santo está en mí, pero cantan ven, Espíritu Santo ven. Entonces, una cosa es lo que vos decís, pero otra cosa es que entiendas realmente lo que estás diciendo que sos, para que puedas ser lo que decís que sos. ¿Se entiende? Porque si no, no hay coherencia. Y cuando no hay coherencia, no sos creíble. Y cuando no sos creíble, es imposible que la gente pueda ver a Cristo en ti. Por eso es que necesitamos entender esto. Y uno de los errores más importantes que la gente comete, ¿no?, cuando intenta pensar o pensarse a sí mismo como un embajador de Cristo, el error está en esto. El error está en pensar en la figura de un embajador de este tiempo. ¿Sí? Todos piensan en un embajador de este tiempo, un embajador de un país, ¿no? Ese está el error, ¿no? El error de pensar en la figura de un embajador de este tiempo, pero Pablo, perdón, por ahí dice porque, pero sí, está bien, porque Pablo se refiere a otro tipo de embajador, al embajador de un rey que conquistó un reino. Si yo pienso, bueno, a mí me dicen, sos embajador de Cristo, entonces voy a decir, bueno, ok, yo soy embajador de Cristo, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer yo como embajador de Cristo? A ver, me pongo a pensar, ¿qué tarea hace un embajador? A ver, el embajador es un diplomático, es enviado por un presidente a otro país, a una embajada. Esa embajada, ese territorio, ese terreno donde está, aunque esté en otro país, pertenece al país que lo envió, o sea que ahí tiene inmunidad. Bueno, ahí funciona el embajador, o sea, está para poder recibir las órdenes del presidente, y él se relaciona con la gente de ese país. Puede ser una relación en cuanto a hacer negocios en lo económico, puede ser una relación en cuanto a una relación diplomática entre presidentes. Tantas cuestiones que tiene, tantas actividades que tiene un embajador de hoy en día, de una ciudad, de un país a otro país. Pero Pablo no habla de eso. Pablo se está refiriendo a otro tipo de embajador, a los embajadores de su tiempo, no de este tiempo. Y el embajador que Pablo se está refiriendo es al embajador de un rey, no de un presidente. Es el embajador de un rey. Y un rey que conquistó un reino. ¿Sí? Y acá está el gran dilema,
Porque hay gente que tal vez dice, sí, yo soy embajador de Cristo, pero no tiene idea cuál es su función porque no tienen claro esto. Si sos embajador de Cristo, quiere decir que sos embajador de un rey, no de un presidente, que te manda que lo representes por ahí y seas diplomático. No, este rey no te manda a ser diplomático, este rey te manda a ser radical, a llevar un mensaje y soltarlo a donde tienes que ir. Por eso que Pablo dice, somos embajadores de Cristo. ¿Y Cristo quién es? Cristo no es un presidente, Cristo es el rey. El rey de reyes y el señor de señores, el que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, nosotros cuando vamos, dice aquí, nosotros anunciamos que el reino de la muerte fue vencido, que el príncipe de este mundo fue destronado y que hay un nuevo rey sobre toda la creación, con un reino inamovible y con una justicia perfecta. Y ahora se lo explico. ¿Cuál es la figura que Pablo tiene? Cuando en los tiempos antiguos, cuando un rey venía con sus tropas a conquistar a otro rey y a conquistar a su gente, a conquistar su tierra, venía, se ejercía una guerra y supongamos que este rey lo vencía al otro rey, lo vencía, le quitaba las armas, le quitaba la corona, a veces lo torturaban, a veces no, a veces lo mataban, a veces no, pero este nuevo rey ahora se quedaba con toda la tierra de ese rey y con todo lo que estaba en esa tierra. Toda la gente que estaba en esa tierra que respondían a aquel otro rey, ahora quedaban como esclavos de este rey. ¿Sí? Quedaban abajo las órdenes de un nuevo rey con un nuevo reino. Y con un reino que tal vez tenía leyes de vida muy diferentes que al anterior. Que prácticamente eso siempre pasaba. Por eso es que Pablo lo toma así, y por eso que en Colosenses también, siempre le digo esto a Colosenses, no, porque es sumamente importante, dice que Cristo exhibió públicamente a los principados triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ¿qué significa exhibió públicamente? Pablo está haciendo también referencia a esto mismo, cuando un rey conquista a otro rey. Y no sé si alguna vez una película de esas épicas, esas películas antiguas de reino y conquista y demás, cuando de repente están toda la gente en un lugar y de repente entran las tropas y traen al rey que vencieron y traen a sus tropas todas desarmadas y las pasan, hacen un desfile y la gente le tira cosas, los escupe, se burlan de ellos, o sea, le hacen escarnio a ese rey y a toda su gente. ¿Por qué? Porque los conquistaron. Ese rey ya no tiene poder, ya no es rey. Las tropas ya no tienen fuerza, ya no tienen las armas para pelear. Entonces los demás ahora los vapulean y le hacen ese tipo de cosas. Ese es el desfile triunfal. Y esto es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo venció al príncipe de este mundo. Jesucristo venció al reino de la muerte. Jesucristo venció al reino de la muerte y destronó al príncipe de este mundo. Y le quitó las armas a Satanás. Satanás no tiene poder, ni él ni su ejército, porque están derrotados, están sin reino, están destronados y están derrotados, sin armas. Y ahora hay un nuevo rey. Este rey es Jesucristo, se sentó en su trono y él gobierna en lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora él nos ama a nosotros, nos dice, bueno, vayan ahora y den las noticias. Y esto es lo que hacía un rey. Cuando el rey había tomado otra tierra y había vencido a ese otro rey y había tomado como todo lo que le conté recién, él ahora se sentaba y decía, ok, hemos conquistado un nuevo reino. Ahora estas tierras, con todo lo que está dentro, nos pertenece. Sean personas, sean bienes materiales, sean animales, sean tesoros, todo lo que está dentro de este reino ahora me pertenece a mí. Entonces el rey llama algunas personas que están con él y los nombra embajadores del rey. Y estos embajadores van cabalgando, ¿usted? Van para una punta, van para otra punta, van para otra punta del reino que ellos conquistaron y van pasando de aldea en aldea. Y ustedes lo han visto en algunas películas que sacan el papiro ahí, ¿no? Y abren así y dicen, este es el decreto del rey. Y entonces ellos van anunciando a toda esa gente que antes estaba bajo otro reino y bajo otro rey, que el rey que los gobernaba fue vencido, que el reino en el que ellos estaban fue quitado, que la justicia de ese reino o las normas de vida de ese reino fueron canceladas y que ahora hay un nuevo rey con un nuevo reino, con una nueva justicia, con una nueva forma de vida.
Entonces los embajadores iban por toda la tierra dando estas noticias. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros ahora tenemos que decirle al mundo, le venimos a decir que el reino de la muerte fue vencido, que Satanás fue destronado y que Jesucristo es el Rey y que su reino es inamovible y que ahora necesitas vivir en su justicia para que te vaya bien en la vida. Venimos a decirte que hay un nuevo Rey sobre la tierra. Cristo reina ahora sobre la tierra. Y por eso esto nos convierte en embajadores. El problema es que hay mucha gente que dice ser cristiana que no le comparte a Cristo a otras personas jamás en la vida. No hablan de Cristo con otras personas. Hay gente que trabaja en un lugar 30 años y los demás ni se enteran que es cristiano. Tenemos relaciones con mucha gente y muchos ni siquiera le comparten a Cristo. Nosotros somos embajadores, tenemos que estar siempre pendientes de ver si nos dan la posibilidad de hablar del Señor. Ya había llegado a ese punto, avancemos. También, aparte, porque la Escritura acá dice Pablo, somos embajadores de Cristo, pero también dice que tenemos un ministerio. Todos hemos recibido, ahora que estoy aquí, tenemos un ministerio. Todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. En definitiva, este es el único ministerio que tiene la iglesia y los ministros. No hay más ministerio, solo uno, y en este ministerio nos debemos enfocar. Hay mucha gente que anhela ministerio dentro de los templos, dentro de los auditorios, dentro de las religiones. Quieren ministerio, o quieren ser pastor, o quieren ser líder, o quieren, estar en el ministerio de la alabanza, el ministerio de la danza, el ministerio de la ofrenda, el ministerio de esto, el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de acá, el ministerio de allá, el ministerio de esto, y en realidad no son ninguno ministerio, son inventos de los hombres, porque escrituralmente y en el Nuevo Pacto existe un solo ministerio al cual la mayoría de esas personas que anhelan el ministerio nunca se dedican. Pasan años peleándose por cargos, peleándose por lugares, peleándose por actividades y jamás se dedican al único ministerio que se tienen que dedicar. Se dedican a todas otras cosas que le llaman ministerio, que no son ministerio, y al verdadero ministerio no se dedican. Primero porque no tienen identidad de embajador, pero segundo, ignoran que tienen este ministerio. Y este ministerio, el ministerio de la reconciliación, es para todos. Todos los que somos iglesia, todos los que somos hijos de Dios, todos los que nacimos de nuevo, tenemos el mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y usted me puede decir, pero Jorge, vos sos pastor, vos no tenés el ministerio pastoral. No, no es un ministerio, es una gracia. Como ahora lo vamos a leer, es una gracia, es un don que Dios repartió, pero no es un ministerio. Algunos te pueden decir, ¿cuál es tu ministerio? El ministerio de reconciliación. ¿Dónde está? En todo lugar. Y los dejás descolocados cuando le responde así, porque la iglesia no piensa en esto. La iglesia piensa como un ministerio. Yo quiero tener un ministerio grande, dicen algunos. ¿Y qué sería eso? Un templo grande, 500, 1000 personas, y ahí monta actividades, salir por televisión, tener una radio, hacer esto, hacer aquello. No, nada que ver. Hay un solo ministerio, que es el ministerio de reconciliación. Después lo vamos a desarrollar. Y tenemos la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. O sea, somos embajadores, ¿sí? Tenemos un mensaje. Somos embajadores de Cristo hacia el mundo. Tenemos un ministerio que es de la reconciliación y tenemos la palabra de la reconciliación. El mensaje aquí dice, tenemos un mensaje para la humanidad. Les rogamos que se reconcilien con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. La humanidad está enemistada con Dios, por eso vive como vive. Nunca le va a funcionar la vida si no se reconcilian con Dios, su creador, por medio de Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que darle a la gente. No es el mensaje como decía la semana pasada, no, vení que Jesús te va a sanar, vení que Jesús te va a arreglar la economía, te va a dar trabajo, vení que Jesús te va a arreglar el matrimonio, Jesús te va a sacar los problemas psicológicos que tenés, te va a resolver los problemas de la niñez, no es lo que tenemos que predicar. Nosotros tenemos que predicarle a la gente, estás viviendo mal porque estás enemistado con Dios. Todos los problemas que tenés nacen de tu enemistad con Dios. Estás enemistado con Dios por causa del pecado. Y el pecado es desobediencia y deshonra a Dios. Entonces la obra de Cristo nos reconcilia. Ese es el mensaje que tenemos que darle a la humanidad. Por eso que les pido por favor que la próxima clase estén. Porque en la próxima clase vamos a enseñarles
cómo realmente debemos presentar el Evangelio y qué es la evangelización, que no es un evento, es un proceso. Necesitamos revisar el mensaje que le damos a las personas cuando presentamos el Evangelio, ya que un Evangelio que no deja a los pies del Rey Jesucristo a la gente es un falso Evangelio. Si el Evangelio que le presentamos a las personas no los deja a los pies de Cristo, como el Rey de toda la creación, lo que estamos presentando es un falso Evangelio. Lo repito 1000 veces, como lo dije la semana pasada, es un falso Evangelio. No es el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio que predicaron los apóstoles. No es el Evangelio. El verdadero Evangelio es Cristo, Rey de toda la creación. Y está esperando que los seres humanos doblen rodillas y lo confiesen Señor. Que quebranten el yo y que vivan para Él. Ese es el verdadero Evangelio. Que se arrepientan de sus pecados y se pongan bajo el gobierno de Cristo. No búsquenlo a Cristo como el curandero que te arregla algunos problemas de tu vida, como el hechicero, como esto, como aquello. No, Cristo no es curandero, Cristo no es hechicero, Cristo no es agorero, Cristo es Rey, Señor de señores, Rey de reyes, Hijo de Dios, Cristo resucitado, Cristo glorificado, sentado en el trono, que espera que la humanidad le rinda adoración. Hay algunos puntos relevantes, en esta declaración que el apóstol Pablo hace, ¿sí? Que son sustentables, totalmente sustentables con la vida de él y sus discípulos. Cuando Pablo decía algo, escribía algo, no lo decía porque sí, él lo vivía. Él vivía eso y sus discípulos lo vivían. Y ustedes pueden decir, bueno, pero él era apóstol. Bueno, pero Lucas era médico. Y Lucas también lo hacía. Entonces, hay tanta gente que estaba con él, otros que eran empresarios, otros que eran diferentes, y todos predicaban el Evangelio, todos llevaban a Cristo. A las personas las llevaban a Cristo. Pablo pone una base inamovible en esta descripción que hicimos recién en 2 de Corintios. Somos nueva criatura en Cristo y tenemos una asignación específica, el ministerio de la reconciliación. Si vos estás en Cristo, sos nueva criatura. En Cristo sos nueva criatura. Y tenés una asignación específica, el ministerio de la reconciliación. Ahora te pregunto, ¿te estás dedicando al ministerio de la reconciliación? ¿Lo tenés presente todos los días el ministerio de la reconciliación? ¿Está en vos el compartir a Cristo a otras personas? ¿Estás siempre tratando de ver la posibilidad de poder hacerlo? Porque es tu ministerio, es mi ministerio, es el ministerio de todos. Debemos tener en cuenta, punto 2, que Dios estaba reconciliado consigo al mundo y nos dio la tarea de terminar la obra. Dios estaba reconciliando en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí?, al mundo, estaba todo enemistado con él. Por eso dice que Dios reconcilió todas las cosas en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Cristo reconcilió todas sus cosas y se presentó delante del Padre con todo diciendo, acabo de redimir a la humanidad. Ahora, punto 3, para Dios, en el plano de lo eterno, la reconciliación es un hecho consumado en la cruz. Pero para la iglesia es una tarea pendiente en lo terrenal y la convierte en notificadora de esta gran noticia. A ver, en lo eterno ya se consumó. Cuando Jesús dijo consumado es, se consumó el hecho. Se consumó el inicio del nuevo pacto en Cristo Jesús, donde toda la creación iba a ser reconciliada con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y ahí daba inicio a un nuevo y mejor pacto, en el que hoy vivimos. Por eso la semana pasada hablé tanto del nuevo pacto. Necesitamos entender el nuevo pacto en el que vivimos. Si no tenemos una mezcla, una ensalada de creencias que no son verdaderas. Parecen, pero no lo son. Y cuando yo siempre digo una verdad a medias, es una mentira. Necesitamos vivir en la verdad. Y si yo entiendo que lo que Dios ya consumó en lo eterno todavía debe ser consumado en lo terrenal, que lo tiene que hacer la iglesia, es algo pendiente en lo terrenal, entonces tengo que trabajar en esto. Me tengo que poner a trabajar en esto, porque es mi tarea como hijo de Dios. Es de suma importancia, punto 4, es de suma importancia ver que Pablo habla todo el tiempo en plural. Él usa todo el tiempo nos y nosotros. Son las dos palabras que usa. Dios nos ha hecho embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Y nos dio la palabra de reconciliación. Habla en plural, no dice me dio a mí, a él. No, a todos. Y es vital para la extensión del reino de Dios.
y el establecimiento de su gobierno sobre los diferentes territorios de la tierra, que la iglesia entienda, que tenga la revelación, que el ministerio de reconciliación no es solo para los evangelistas, sino es una asignación para todo el cuerpo de Cristo. El gran problema que tenemos acá, como dice el punto 5, es que hemos caído en el grave error de pensar que los evangelistas son los embajadores que tienen este ministerio de reconciliación, que son ellos los que hacen la tarea, ¿sí? Pensamos que ellos son los que tienen que venir a predicar, en algunos lugares los invitan, los invitan a los templos para que reactive un poco la iglesia, y si no hacen unas campañas o se van a la plaza. Ahora hacemos culto, ahora se hacen cultos de adoración en las plazas y se le predica a la gente que está alrededor, y siempre buscamos un evangelista para que mueva todas las cosas ahí, o que ore y que haga un milagro, y buscamos ese tipo de cosas, reuniones de milagros y señales. Vino el evangelista y va a orar por usted que tiene la pierna corta y ahora se la va a estirar y va a dejar de ser rengo, y venga aquel otro que le pasa tal cosa y que va a morar, y de repente y todo eso que ya conocemos y que viene de hace tanto tiempo. Pero eso es un error, pensar que solamente esas personas pueden predicar a Cristo. Mirá, vamos a quedar un cachito aquí y ya vuelvo a lo demás. Dice: la asignación principal de los evangelistas es la edificación de los santos, y sin duda su especificación es la edificación del cuerpo para entrenar y perfeccionar a todo el cuerpo de Cristo para el ministerio de reconciliación. Miren, aquí vamos a verlo claramente, lo dice la Escritura: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. El que descendió al infierno, al tercer día resucitó, el Espíritu Santo lo sacó de ahí, lo ascendió, y ahora está por encima de todos los cielos y lo llena todo. Y él mismo, habla de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué sería? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no me voy a quedar con la última parte porque tiene que ver con todo un proceso de madurez, de discipulado, de alcanzar la madurez de Cristo. No me voy a quedar con eso, pero me quedo con la primera parte. Tanto los apóstoles como los profetas, especialmente los evangelistas y pastores y maestros, te deben perfeccionar a vos, que tal vez no tenés alguna de estas gracias. Te tienen que perfeccionar, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La reconciliación. ¿Cuál es la obra? Trabajar en eso. Obra es trabajo, obra es dedicarte a hacer eso. Entonces, aquellos que somos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, tenemos que entrenarte y darte las herramientas, y primeramente trabajar tu identidad para que te des cuenta que sos un embajador, y luego darte las herramientas para que vos puedas cumplir con el ministerio que te fue dado, que es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que pensar en esto, por favor, despertemos. Si vemos la vida del apóstol Pablo, estoy en el punto 7, si vemos la vida del apóstol Pablo, vemos a un hombre que desarrolló el ministerio de la reconciliación todo el tiempo. Pablo, donde iba, predicaba públicamente y por las casas a Jesucristo y a este crucificado. Una cosa, yo solo hago una sola cosa, decía Pablo: predico a Jesucristo y a este crucificado. Él, en todo lugar donde iba, hablaba de esto: Jesucristo y este crucificado. Hablaba del pecado, hablaba de la reconciliación con Dios, hablaba del reino de Dios. Esto es lo que hablaba Pablo todo el tiempo. Todo el tiempo Pablo tenía el ministerio de reconciliación. Siempre lo tenemos a Pablo como, bueno, el apóstol que se dedicó a edificar la iglesia. Sí, lo hizo, ahora vamos a ver cuándo. Pero cuando Pablo no estaba encarcelado o cosas así, Pablo andaba por ahí. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo estaba todo el tiempo extendiendo la vida de Cristo en todas las naciones. Él llevó el evangelio a todas las naciones. Después fueron detrás de él Pedro y todos los que tendrían que haber ido alguna vez. Lo siguieron después a él, porque él fue el que tuvo el valor para llevarlo. Este hombre cumplió el ministerio de reconciliación. O sea, si él nos pide que cumplamos el ministerio de reconciliación, es porque realmente lo vivió, no está diciendo otra cosa. Miren el punto 8. Vemos que la tarea que absorbió la vida de Pablo fue la locura de la predicación de Jesucristo y este crucificado. Esto es para todo. Y todos los que estaban con él, en su equipo, que había como 60, 70 personas en su equipo, entre hombres y mujeres, y toda la gente que él afectó, todos hacían lo mismo. Ellos pensaban en una sola cosa. La iglesia de aquel tiempo no se acercaba a Cristo para ver si Cristo le arreglaba algún problemita que tenía. La iglesia
La gente que fue parte de la primera iglesia, ellos venían a Cristo porque entendían que estaban separados de Dios. Entendían que su pecado los separaba de Dios y que en Jesucristo encontraban el perdón. Y que ahora tenían una nueva vida que era de comunión con la iglesia, de edificación mutua con la iglesia, en las casas, en los principales lugares de reunión que tenían, que no eran auditorios, no eran templos, y cuando miraban hacia afuera, todos los días tenían un objetivo: ver a quién le compartían a Cristo, a otra persona. Daban a Cristo. La mayoría de las cartas de Pablo, punto 9 estoy, la mayoría de las cartas de Pablo, edificando o ordenando a la iglesia, fueron en tiempos de encarcelamiento. Pero todos los años de su ministerio fueron invertidos principalmente en el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros tenemos, ¿cuántas cartas de Pablo tenemos? Tenemos Romano, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito, Filemón. ¿Cuántas cartas de Pablo tenemos? Prácticamente el 80% del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Pero todas esas cartas que escribió Pablo, que se las escribía a las iglesias que él fundaba, eran que las escribió en los momentos que él que estaba quieto, que lo tenían encarcelado. La mayoría de las cartas fueron en tiempo de encarcelamiento de Pablo. Pero si Pablo estaba suelto, Pablo lo que estaba haciendo era invirtiendo su tiempo en el ministerio de reconciliación. Nos dejó un ejemplo a seguir. Él dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué hizo Cristo durante 3 años? Estuvo todo el tiempo trayéndonos este ministerio de reconciliación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo los conduzco al Padre, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el pan. Yo los llevo al Padre. Habló todo el tiempo del Padre. Jesucristo 3 años hablando del Padre hasta que lo consumó. Y ahora viene toda la iglesia a hacer ¿qué? A continuar la obra de Jesucristo, como decía la semana pasada. La iglesia tiene una función: completar las obras de Jesucristo en la tierra. Ahora dice aquí, ¿qué otra cosa le iba a pedir Pablo a su generación si no era que cumplieran con el ministerio de reconciliación? Alguien que está tan apasionado haciendo algo te va a pedir lo mismo. Y esto me lleva a pensar qué es lo que le apasiona a aquellos que están al frente de las congregaciones, sean pastores, apóstoles, profetas, líderes, maestros. ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Ver gente en un auditorio? ¿Tener muchas reuniones? ¿Eso le apasiona? Porque si realmente nos apasionara lo que le apasionaba a Pablo y lo que le apasionaba a la primera iglesia, hermanos queridos, estaríamos dando vuelta al mundo. Y más hoy en día, con todos los medios de comunicación que tenemos, podemos hablar por WhatsApp, podemos hacer por Zoom, podemos hacer lo que queremos. Por eso nosotros tenemos que reaccionar en este tiempo y entender qué es lo que nos apasiona realmente. A la generación de Pablo la reconocían como aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Se acuerdan? Dice, ahí vienen aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Por qué lo trastornaban? Y acá dice, ¿cómo no van a trastornar al mundo entero, sabiéndose que eran embajadores del rey y notificadores de la obra de cruz entre los que se pierden? Escuchen, ¿cómo yo no voy a trastornar el mundo entero sabiendo que tengo una verdad que libera al mundo de donde está? Sabiendo que soy embajador del rey, o sea, me envía Cristo, tengo toda la autoridad para hablar lo que tengo que hablar porque me envía Él. El rey me envía, ya me envió hace 2000 años y me envía ahora por su espíritu me envía, y tengo que notificarle a la gente que hay algo poderoso que va a transformar su vida, que es la cruz de Jesucristo. Entonces, ¿cómo ellos no van a trastornar el mundo entero? A donde iban lo trastornaban. Si vos te pones a hablar conmigo, ¿sí? Supongo que vos no sos cristiano, te pones a hablar conmigo, no va a pasar mucho tiempo que te lleve de alguna manera a ver la condición en la que está y cómo necesitas a Dios. Y mucho lado, porque yo hablo de esto y soy un apasionado por estas cosas, a veces me han tildado como Jorge el evangelista. Yo no soy evangelista, yo simplemente tengo clara mi identidad de embajador. Y cuando tengo la posibilidad de hablar de Cristo a estas personas, se lo voy a hablar. Tengo que dejar de trabajar en lo que estoy trabajando en un momento, invertir mi tiempo para hablarle a alguien de Cristo, lo voy a hacer. Tal vez estoy trabajando, estoy haciendo miles de cosas, pero estoy alerta, no sé, cosas que tenga la posibilidad de presentar a Cristo. El sentir de Pablo en cuanto al ministerio de la reconciliación tenía un carácter de urgencia, lo expresaba en sus pedidos hacia sus hijos ministeriales, como Timoteo, por ejemplo, que le decía: predica a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Pablo le está diciendo, hace obra de evangelista, cumple tu ministerio, el ministerio de la reconciliación. Cumplí con ese ministerio, para cumplir tenés que hacer obra de evangelista. Pablo le está diciendo a Timoteo que lo envió a arreglar problemas de la iglesia, lo envió casi como un apóstol, a arreglar los problemas que había en la iglesia de Éfeso, y él está diciendo, bueno, mientras estás ahí, no te quedes solamente con arreglar los problemitas que están dentro de la iglesia. No, seguí predicando a Cristo afuera. No dejes de cumplir el ministerio que tenemos. Dice aquí, habría mucho más para decir en cuanto al ministerio de la reconciliación que nos fue dado y la función de los embajadores notificadores de esta reconciliación. Pero es fundamental que entendamos que esto es una tarea de todo el cuerpo de Cristo. Por generaciones hemos retrasado la manifestación del ministerio de reconciliación por pensar que la tarea la hacían los evangelistas nada más. Es tremendo. Yo puse aquí, esta generación no puede caer en el mismo error. Nosotros somos una generación que estamos dándonos cuenta de lo que Dios nos está llevando a hacer. Somos una generación que Dios la está sacando de los moldes de la tradición religiosa. Esto, acá en Argentina, por lo menos estos 6 meses de cuarentena sirvió para eso. Para empezar a romper moldes. Para sacar a la gente que estaba moldada en una forma de vida tan religiosa y tan estructural, viviendo solamente actividades témplicas, y Dios le rompió el esquema, le rompió todo lo que el hombre levantó, para que se den cuenta ahora cuál es su identidad y qué es lo que espera Dios de su vida. Y no podemos caer en el mismo error que cayó otra generación. Sentarse cómodo en algún auditorio, esperar a ver qué me dicen, y cuando el pastor por ahí dice, che, tendríamos que sumar a alguna gente nueva, vamos a llamar a un evangelista, y vos seguís ahí sentado sin hacer nada, que venga el evangelista y haga la tarea. Eso es un error. ¿Sí? Eso es un error. Todos tenemos un ministerio de reconciliación, todos somos embajadores hacia el mundo, somos notificadores de la reconciliación entre Dios y el hombre efectuada por Cristo en la cruz. Es tiempo que se vea el ministerio de reconciliación como una tarea que hace todo el cuerpo de Cristo y no solamente los evangelistas. Y esto te lo digo por favor, y reaccioná si vos estás así. Es tiempo de una generación salir de la pasividad religiosa, encerrados en actividades eclesiásticas, que lo único que generan es comodidad, pérdida de sensibilidad al deseo que el Padre tiene de ver a todo el cuerpo de Cristo expresando la vida de Cristo en las calles, en todo lugar, llevando la predicación del Evangelio de Jesucristo a todo lado. Es tiempo que esta generación salga de la pasividad religiosa. Encerrado en tantas actividades. Hay gente que hasta perdió su propia vida ya por tantas actividades que hay en los templos. Cuando tendría que estar toda su vida invertida en llevar el Evangelio a otras personas. Pero no solamente predicarle, sino que presentarle el Evangelio, evangelizarlas, que es todo un proceso de muchos meses tal vez. Y luego empezar a discipularlas para que se parezcan a Cristo. Esta es la tarea que tenemos como iglesia, vos, yo, todos, seas pastor, no seas pastor, no importa, es para todos esta tarea. Pero mientras estemos en la pasividad religiosa, pasivos, sin hacer nada, uno me predica, yo me siento, ¿qué hago? Aplaudo, canto, me levanto, siento, saludo. Es más, hasta te dicen, levante la mano, hermano, levante la mano. Párese, hermano, me paro. Siéntese, hermano, me siento. De una vueltita, hermano, de una vueltita. Es como que, no sé, te hacen hacer la coreo todos los días. Para eso estamos, para eso somos iglesia. Pasivos. Lo único que nos encerramos, nos aislamos del mundo en actividades que lo único que genera es comodidad. No, acá, hermano, vamos a tener que comprar aire acondicionado para estar más cómodo, o calefacción en el invierno para estar más cómodo. Las sillas son medias duras, tendríamos que cambiar, me parece, ¿no? ¿Y la iluminación qué te parece? ¿La cambiamos? Y los equipitos de música, mejor vamos a cambiarlo para que suene mejor. Buscamos todo lo que tiene que ver la comodidad. ¿Y saben qué? Nos perdemos la sensibilidad. Somos insensibles al deseo del Padre de ver que todos aquellos que somos el cuerpo de Cristo estemos trastornando el mundo entero con la predicación del Evangelio de Jesucristo y discipulando a personas. Hay mucha gente muy cómoda, y hoy en día más cómoda todavía, ni tiene que salir a casa para escuchar una prédica. Muy cómoda. Y espera que Dios los bendiga, que Dios les dé cosas. Son ellos, yo, Dios está para mí. No, vos estás para Dios. Esto que acabo de leer de Pablo, si vos te vas unos versículos adelante, más atrás, él dice que si uno murió por todos nosotros, ahora todos nosotros debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. La pregunta es, ¿para quién vivís? Porque si vivís para vos,
te presentaron un evangelio equivocado. Si vivís para vos esperando que Dios te dé todo, entonces tu evangelio está equivocado. Tu evangelio te lo cambiaron de dirección. Porque esto es, yo siembro en Dios mi vida y después cosecho. No es que cosecho sin sembrar. Yo le siembro mi vida a Dios y de Él después de Él te recibo todo, obviamente, pero no está Dios en mi servicio. Yo ahora vivo para aquel que murió, resucitó para mí. Y luego Pablo sigue diciendo, y si estás ahora en Cristo, tenés un ministerio, sos embajador y tenés una palabra de reconciliación. Tenemos que volver a esto. Salgamos de la comodidad. Hermanos, yo estuve predicando 2 veces en África, en Uganda, y veía gente que venían de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, caminando para reunirse, para compartir un tiempo, para escucharme. Ahí no había comodidad. A veces estaban tirados en el piso, en una esterilla, sentados. No, horas escuchándome, con un calor de 40 grados. Empezábamos a las 9 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde. En el medio parábamos para comer algo ahí y seguíamos aprendiendo todo el día. Y yo terminaba de predicar hacia la tarde y me miraban como diciendo, no tenés más, ya terminamos, volvemos mañana. O sea, un hambre por aprender. No estaba la comodidad, si tengo la silla, tengo el aire acondicionado, esto y lo otro, a ver si me lleva el remis o me pido un Uber o voy con mi auto. ¿Tendré estacionamiento en la congregación donde voy? No, hermano, hay gente que tiene otra vida. Todos los que somos de este continente tenemos un gran problema, somos muy cómodos. Tenemos un Dios que está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios para que la gloria de Cristo sea reconocida en el mundo entero por causa nuestra. Tenemos que cambiar el paradigma, por favor. El Padre espera ver una iglesia que por la locura de la predicación lo llene todo en todo lugar. Eso dice la Escritura, que Cristo llena todo en todo lugar y nosotros somos los que llenamos todo el lugar de Cristo. Es necesario ver a todo hijo de Dios viviendo como un embajador del reino, predicando a tiempo y fuera de tiempo, como decía Pablo, dando a conocer el ministerio de la reconciliación a todo ser humano, una masa crítica, notificando la reconciliación con Dios a través de Cristo en las calles, en las casas, en los principales lugares de reunión. Necesitamos vivir así, tenemos que tener esta identidad. Todos aquellos que conocemos, tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos un montón de, sabemos que están enemistados con Dios, necesitan reconciliarse con Cristo. Y esto lo tenemos que hacer en todo lugar, en las calles cuando estamos caminando, nos encontramos con alguien conocido o no conocido, se da la posibilidad de una charla, lo que sea, hablemos de Cristo. En las casas fundamentalmente, en los principales lugares de reunión de la sociedad, sea en un club cuando vas a jugar al fútbol, sea en la escuela cuando estás ahí, sea en el trabajo, a donde se reúne la sociedad, es un lugar propicio para hablar del Señor. Esto es de suma importancia, como decía aquí, ver a los evangelistas no solo en lugares multitudinarios predicando, sino cumpliendo su principal función de perfeccionar a los santos para el ministerio, entrenando, impartiendo el deseo del Padre, quitando los velos que hay de generación en generación. Este tiempo, ¿se acuerdan que vine hablando de los velos? Y uno de los velos que la iglesia tiene es: los evangelistas evangelizan. No, todos tenemos que evangelizar a las personas, porque es la misión de la iglesia. Si sos iglesia, entonces tenés que evangelizar a las personas. Las campañas ganan gente. No, las campañas no ganan gente. El que ganó a la gente es Cristo en la cruz. Las campañas tal vez es un método para predicar a Cristo, pero las campañas no ganan gente, porque muchas veces la gente entra y como nadie las evangeliza realmente y después la discipula, se van. Los eventos para evangelizar a las masas, ese es otro velo. Hagamos un show en un estadio, hagamos esto, hagamos aquel otro, traiga un amigo. O si no, lo más chiquito, en las congregaciones. Este fin de semana, chicos, ¿qué les parece si hacemos una reunión de jóvenes y traigan a su amigo, el que va a la escuela? Vamos a ver si le predicamos esto que el otro. No le predicaste 365 días al año que estuviste con él en la escuela y le querés predicar un sábado en un evento de jóvenes. No, por favor, seamos serios. No podemos vivir así. Hay algo que tenemos que cambiar, hay un chip que tenemos que cambiar aquí adentro. Son todos velos que tenemos. Esto no debe ser así, ya que no es la tarea de unos pocos hombres, sino de todo el cuerpo de Cristo, el ser embajadores. Siempre el Padre quiso que el mundo sea trastornado
y transformado, diría también, con la predicación del Evangelio. ¿Tenemos esta urgencia que Dios tiene? Yo te pregunto, ¿vos tenés la urgencia que Dios tiene? Dios tiene esta urgencia hace 2000 años. 2000 años es que Dios tiene esta urgencia. De que el mundo sea transformado por toda la manifestación del Evangelio y la vida de Cristo. ¿Tenemos nosotros esta urgencia? Dice aquí, ¿será que debemos esperar una persecución que interrumpa una vida cómoda de templo para ser esparcido por las casas, por las calles, y de esta forma cumplir con el ministerio de la reconciliación? Cuando escribí esto hace un tiempo atrás, aún no estaba el COVID. Bueno, no vino una persecución como la esperábamos, pero sí vino el COVID. Y hoy los templos están cerrados. Y la iglesia tuvo que salir de la cuevita en la que estaba. De la covacha, dicen algunos. La cuevita en la que estaban metidos tuvieron que salir y ahora no saben qué hacer. Porque no tienen identidad. La mayoría no tiene identidad. La mayoría no sabe qué hacer con su vida ahora que no tiene el templo. Mal llamado templo, porque el templo no existe. O sea, el templo existieron 2 para Dios. Los 2 fueron derribados y no hubo más templo para Dios. Los auditorios donde se junta la gente. Necesitamos que haya una persecución, como en muchos lugares del mundo. ¿Saben dónde más la iglesia se multiplica? En los lugares donde hay persecución. Porque en los lugares donde hay persecución, lo único que te queda son los 4 pilares que la iglesia primera tenía. Observar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión, partir el pan y orar. Esas eran las 4 actividades que tenía la iglesia primera. Eso es lo único que pueden hacer, y a veces ni siquiera lo pueden hacer la iglesia perseguida de hoy en día, hoy, 2020. Pero ellos se multiplican. Y aquellos que tenemos todo, que tenemos libertad de culto, que tenemos el auditorio, que tenemos la comodidad del auditorio, todas las actividades que las que vos quieras elegir, el día que vos quieras, la hora que vos quieras, tenés la radio, tenés YouTube, tenés Facebook, tenés esto, tenés otro, la iglesia no se multiplica. Al contrario, disminuye. Entonces hay un problema. Y el problema es que tenemos que regresar al diseño de la iglesia como embajadores de Cristo, como notificadores de una verdad, como los que tienen la palabra de reconciliación y tienen el ministerio de la reconciliación y lo viven todo el tiempo. Termino con esto. Hagamos un test, siempre hago el test ¿sí? Hagamos un test personal sobre el ministerio de reconciliación. Hacelo vos ahí en tu casa. Dice, supongamos que evangelizás a una persona por mes. Supongamos, una por mes. Si esto sucede, habrás evangelizado a 12 personas en un año. Ya andás sacando la cuenta a ver si te dan los números, ¿sí? Una por mes, en el año evangelizaste 12 personas. Dice aquí, ¿cuántos años llevas congregado en la iglesia de Cristo? ¿A cuántas personas le hablaste la palabra de reconciliación en este proceso y la metiste en un proceso de evangelización? Supongamos que tenés 10 años congregados. Yo sé que los que me están viendo, tal vez algunos tienen más todavía, ¿sí? Supongamos que tenés 10 años. Si fuese así, deberías haber evangelizado a 120 personas en estos 10 años de cristiano. ¿Te das la cuenta? ¿Trabajaste en la vida de 120 personas? ¿Evangelizaste? Pero acuérdense que evangelizar no es presentar el evangelio. Presentar el evangelio es el inicio de la evangelización de las personas. La evangelización de la persona tiene todo un proceso donde yo la dejo realmente parada en Cristo, lista para ser discipulada. Y luego el discipulado tiene que ver con formar el carácter y la imagen de Cristo en esa persona. A esto nos tenemos que dedicar. Claro, no hemos dedicado a tantas actividades que no tuvimos tiempo para esto, que es lo principal. Pero bueno, Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Ahora ves por qué la iglesia no se ha multiplicado? Termino con esa pregunta. ¿Ahora ves por qué no se ha multiplicado? Entonces, voy a volver aquí a la cámara si me ven. Estamos realmente ante una situación que Dios preparó, yo creo que Dios lo permitió, no sé si lo preparó, pero sí lo permitió, de que de un día para otro la iglesia se quedó sin el templo, se quedó sin el ídolo, porque muchas veces es un ídolo. El auditorio, el lugar, el liderazgo, la lucha de poder, ver a ver quién gobierna, quién hace una cosa, quién hace otra. Y son 4 o 5 que manejan todo y los demás están todos sentaditos, escuchando, y su vida están siempre igual. Van, consumen, vuelven a casa. Es como que van, viste, cargan combustible para la semana y vuelven. Y a la semana tienen que volver para cargar combustible de vuelta y volver, y así van. Y se le va la vida y creen que es el cristianismo. Pero cuando te comparás con la iglesia primera, te das cuenta que no le atamos ni los cordones. Te das cuenta que estamos años luz de ellos.
Te das cuenta que ellos entendieron otra cosa que nosotros hoy no entendemos todavía. Nosotros tenemos que volver al diseño. Por eso estamos hablando toda esta enseñanza de regresar al diseño. Y quisiera yo hablarles a ustedes de cómo multiplicar la vida de Cristo por las casas, pero todavía necesito poner bases. Las bases son estas, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, ¿qué es el Evangelio? Porque si no, si llevamos un Evangelio equivocado, ya de entrada estamos cometiendo un error grave. Luego tenemos que revisar nuestra identidad, somos embajadores. Porque si yo no tengo clara esta identidad, no me voy a dedicar a esto. Es como si, no sé, supongamos, sos médico y te dedicas a vender panchos. O sea, estás haciendo algo que no tiene que ver con tu identidad, o con tu rol, o con tu función. Entonces, si sos embajador de Cristo y no te dedicas a eso, estás haciendo algo que no tiene nada que ver para aquello que fuiste llamado. Y todos fuimos llamados al ministerio de reconciliación. Por eso que tenemos que rever esta identidad, por eso hoy estuvimos viendo esta identidad. Pero ahora, cuando volvamos a encontrarnos, tenemos que hablar de cómo presentamos este evangelio, porque ahora tenemos la palabra reconciliación, pero el tema es que fuimos tan influenciados por la tradición religiosa que presentamos un evangelio falso y presentamos a un Cristo equivocado, ¿no es? Intentamos que la gente venga al templo, no que venga a Cristo. Queremos introducir la gente a la religión, sacarla de una religión y pasarla a otra, o sacarla del ateísmo y pasarla a la religión, y que ahora sea parte del templo de actividades. Queremos hacer eso, cuando en realidad tenemos que ayudar a la gente a ser trasladada de un reino a otro y ser introducidas a Cristo y a su reino. Es diferente. ¿Cómo presentamos el evangelio a la luz del nuevo pacto? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y luego vamos a ir avanzando hasta que realmente estemos preparados y sepamos cómo convertirnos nosotros en discípulos y cómo hacer discípulos a otros. Y luego recién vamos a poder hablar de poder vivir el diseño que vivió la iglesia, que era por las casas, para que realmente la vida de Cristo se multiplique. Tenemos mucho por aprender, tenemos mucho por rever, tenemos mucho por analizar, por medirnos y ver dónde estamos, si es que realmente queremos ser hijos de Dios, viviendo en su propósito y en su misión. Como dije la semana pasada y siempre repito, si vos no tenés claro cuál es tu propósito en Dios y cuál es tu misión, entonces estás viviendo una religión. Me salió un versito, ¿vieron? Rima. Rima. Si no sabes cuál es tu propósito en Dios y si no sabes cuál es tu misión, estás viviendo una religión. Por más que suene lindo. Y la religión no te cambia la vida a vos, no le cambia la vida a nadie, la religión es infructuosa y no le da los frutos que el Padre espera. Entonces, bueno, transcurrir tu vida así, una vida chata, monótona, sin sentido, todos los días igual. Necesitamos entender que hemos sido llamados al reino de Dios para ser transformados a la imagen del Hijo. Ese es nuestro propósito eterno, ser transformados a la imagen del Hijo para dar a conocer al Hijo a través de nuestra vida. Eso es ser discípulo de Cristo. Y que luego tenemos una misión como iglesia, todos, que es hacer discípulos de Cristo a otros. Pero antes de hacer los discípulos, tengo que presentarles el Evangelio como un embajador del reino. Si yo no me siento embajador, no lo voy a hacer. Y si me siento embajador pero no sé cómo hacerlo, me voy a equivocar. Y si me equivoco, no puedo poner las bases para luego discipular, que es la misión. Tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que volver al diseño original de Dios para la iglesia y vamos a tratar de ayudarles en este tiempo. Amados, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este tiempo. Vamos a orar ahora y ya nos vamos a estar despidiendo. Tenemos dentro de un ratito una reunión con unos jóvenes de una congregación de una ciudad de acá de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, nos vamos despidiendo. Mañana los espero entonces, mañana los espero nuevamente aquí por esta página. Vamos a estar haciendo un vivo y seguramente vamos a estar hablando, como les decía, de hablar de Cristo como el agua que realmente necesitamos, el agua que nos da de beber y que jamás nos hace volver a tener sed, ¿sí? Y mañana vamos a estar viendo eso, va a ser muy interesante. Espero que puedan acompañarme una vez más a partir de las 9 de la noche. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, te damos muchas gracias por darnos este espacio, esta posibilidad de poder aprender juntos, de rever esta identidad que tenemos como hijos de Dios y como iglesia, de ser embajadores tuyos hacia el mundo. Espíritu Santo, ruego que
puedas abrir el entendimiento de todos los que están aquí, de aquellos que vayan a ver este video, de todos aquellos que puedan acceder luego a esta enseñanza en el formato PDF, que lo puedan descargar y que puedan aprender y que puedan leer, y en medio de todo eso el Espíritu Santo abra el entendimiento para poder alinearse a esta gran verdad de volver al diseño original para tu iglesia. Todo en tu reino tiene un diseño, y la iglesia tiene un diseño y una misión, y queremos volver allí, Señor, para no ser infructuosos, para darte los frutos que estás esperando, para no pasar en esta tierra sin haber cumplido aquello por lo cual nos llamaste a tu reino y nos introdujiste a Cristo mismo. Señor, queremos honrarte en esta vida, completando la obra que tú empezaste, de dar a conocer el mensaje del Padre, el reino de Dios sobre los seres humanos. Queremos dar a conocer ese sacrificio en la cruz que libera a la humanidad del pecado y que lo pone en reconciliación y en paz con Dios. Señor amado, quiero pedirte en esta hora que tu Espíritu nos convenza a todos cuál es nuestro rol, nuestra identidad de embajadores de Cristo. Con la palabra de reconciliación les rogamos que por medio de Cristo se reconcilien con el Padre. Que podamos tener esta función, Señor. Dejemos ya el egoísmo de pensar en nosotros y pensar de que tenemos un Dios que está al servicio nuestro para solucionar todos los problemas terrenales, cuando en realidad todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con una cuestión eterna, de poder resolver la eternidad de las personas y de poder trabajar en lo eterno, no en lo temporal, porque lo temporal es pasajero, pero lo eterno es duradero, es perdurable. Y Señor amado, mientras nos dediquemos a lo terrenal, perderemos tiempo en cosas vanas. Dios mío, oro para que se nos abra el entendimiento y para que el Espíritu Santo nos convenza y que de aquí en más podamos seguir creciendo en este entendimiento, para que de aquí a unos meses, Señor amado, podamos ser hombres y mujeres entendidos en este nuevo pacto que vivimos, entendidos en cuál es el propósito que tienes con nosotros y entendidos cuál es la misión que tienes con nuestras vidas, con una identidad clara en Cristo Jesús. Te damos gracias, papá, te honramos, te damos gloria y bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, a los que escucharán este mensaje, y solamente pido por ellos para que un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo les sea impartido en sus vidas, y que también, Señor amado, sus ojos sean abiertos para mirar hacia afuera y ver lo que el Padre espera para ellos. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar. Nos estamos viendo prontito. Que sigan bien.